¿Alguna vez has dicho algo por flojera, sin pensar en las consecuencias? ¿Y si esas palabras llegaran a oídos de alguien que no es de este mundo? Esta es una historia real, la historia de Genaro, un hombre común, pero marcado por una frase que nunca debió pronunciar. Una historia que comienza con una mentira y termina con una visita del mismísimo diablo. Genaro vivía en un rancho alejado, sin prisa, sin sueños y sin ganas de trabajar. Todas las mañanas salía de casa, fingiendo que tenía trabajo. Pero en realidad, solo se acostaba bajo la sombra de un árbol, en su milpa abandonada. Su esposa creía en él. Y él, simplemente, dejaba pasar los días. Hasta que un día, hablando con un amigo, le preguntaron si iba a limpiar su milpa para sembrar elotes. Y Genaro, entre risas y con total desgano, respondió: que la limpien los diablos. Lo que Genaro no sabía, es que alguien sí lo escuchó. 4 meses después, en el tiempo exacto que tarda una buena cosecha. Su milpa, que jamás fue limpiada, estaba llena de elotes perfectos. Nadie entendía cómo. Nadie había sembrado nada. Pero ahí estaban, listos para cortarse. ¿Quién había sembrado esos elotes? ¿Fue un milagro, o un pago adelantado? Porque cuando Genaro entró a ese terreno, no solo encontró elotes. También encontró la presencia de alguien que venía a cobrarle lo que le debía. Para entender esta historia, primero hay que conocer a Genaro. Genaro era de esas personas que nacieron y crecieron en el campo, en un pequeño rancho donde todos se conocen y nada pasa desapercibido. Era un hombre sencillo, de palabras cortas, de sombrero viejo y pasos lentos. Su esposa, María, era todo lo contrario, trabajadora, luchona, siempre buscando cómo ganarse unos pesos para mantener la casa en pie. Ella creía firmemente que Genaro salía cada día a ver la milpa, a preparar la tierra, a sembrar. Que estaba trabajando. Pero la verdad era otra. Genaro salía temprano, sí. Pero no para trabajar. Caminaba hasta su parcela de maíz, se sentaba bajo un gran árbol y ahí, dormía por horas. La milpa era suya, sí, pero llevaba meses abandonada. Llenísima de monte, seca, sin limpieza. Para quien conoce el campo, sabe que sin limpiar la tierra no hay siembra. Y sin siembra, no hay elotes. Pero Genaro nunca movió un dedo. Un día, un vecino, otro milpero, se cruzó con él en el camino y le preguntó: ¿y tú, Genaro, cuándo vas a limpiar tu terreno? Ya mero es tiempo de sembrar. Que la limpien los diablos. Fue una frase lanzada al aire, como si no valiera nada. Pero ese fue el momento, donde todo cambió. Pasaron 4 meses. El tiempo justo para que un cultivo de elotes diera frutos y se sembraba a tiempo. Genaro seguía sin hacer nada. Pero en el pueblo, algo comenzó a moverse. La gente ya empezaba a cosechar. María, su esposa, notó que todos los vecinos traían canastas llenas de elotes frescos. Y fue entonces cuando, sin saber nada de lo que Genaro no había hecho, le dijo: viejo, ve por unos elotes a la milpa. Vamos a hacer tamales, y si salen buenos, los vendemos en la plaza. Ahí fue cuando a Genaro se le borró la sonrisa. Su corazón se le apachurró del susto. ¿Cómo le iba a decir a su esposa que no había limpiado nada? ¿Que la milpa estaba llena de monte, sin una sola semilla sembrada? Pero algo lo obligó a ir. Quizás por vergüenza, o por miedo. Caminó con el alma en la garganta. Cada paso lo sentía más pesado que el anterior. Pensaba que encontraría solo tierra seca, hierba mala, y el fracaso. Pero al llegar, lo que vio lo dejó sin palabras. Frente a él, había una milpa perfecta. Verde, alta, abundante. Llena de elotes tiernos. ¿Cómo era posible? Él no la había sembrado. Nadie le ayudó. Pero ahí estaba. Como si alguien más lo hubiera hecho, y justo a tiempo. ¿Casualidad? ¿Milagro?
¿Suerte? Genaro quiso creer que tal vez su esposa lo había mandado a limpiar en secreto. O que tal vez algún vecino se confundió de terreno. Pero muy dentro de él, algo no le cuadraba. Y cuando empezó a cortar los primeros elotes, algo aún más extraño ocurrió. A lo lejos, alguien le chifló. Volteó. No había nadie. Siguió cortando. Y de nuevo, otro chiflido. Más fuerte. Más cercano. Fue entonces cuando Genaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Porque no estaba solo en esa milpa. Y lo peor, estaba por aparecer. Genaro quedó paralizado. El viento soplaba fuerte entre las hojas de maíz, y ese chiflido lo sentía clavado en la nuca. ¿Quién anda ahí?, gritó. Nadie respondió. Pero apenas dio otro paso para seguir cortando elotes. Una figura se materializó frente a él. ¿Quién te dio permiso de cortar esos elotes? Genaro se quedó sin aire. Frente a él estaba, el mismísimo diablo. No tenía cuernos ni cola como en los cuentos. Pero algo en su mirada. En su voz. En la forma en que la tierra se estremecía bajo sus pies. Lo hizo saber sin duda. Era él. Genaro intentó balbucear. Pero esta es mi tierra. Esta milpa es mía. Tuya, ¿estás seguro? ¿Y quién la limpió, Genaro? Fue en ese momento cuando Genaro recordó. Esa frase que había dicho meses atrás. Que la limpien los diablos. Aquellas palabras tontas, dichas al aire, ahora tenían dueño. Y ese dueño quería cobrar. Cumplí tu deseo. Te di la milpa. La sembré. La hice crecer. Ahora es momento de que me des lo que prometiste. Tu alma. El miedo lo paralizó. Genaro cayó de rodillas. Suplicó, lloró, se arrepintió. No, fue un chiste, yo no sabía que alguien me escucharía. No importa si fue en broma. Yo sí lo tomé en serio. Pero el diablo, astuto como siempre, le ofreció una salida. Te dejaré disfrutar tu cosecha, Genaro. Pero en el futuro, volveré. Y me llevaré lo que es mío. Genaro aceptó. ¿Qué otra opción tenía? Regresó a casa con la canasta llena de elotes. Pero el corazón, vacío. Pasaron semanas. Luego meses. La cosecha se vendió. Los tamales fueron un éxito. Pero Genaro, ya no era el mismo. Se sentaba por horas en el patio, con un palito en la mano, picando la tierra como perdido. Su esposa lo miraba sin entender. Hasta que un día, lo enfrentó. ¿Qué tienes, Genaro? ¿Por qué estás tan raro? Y Genaro, con el alma en la mano, le contó todo. El pacto. La aparición. El precio. María, lejos de enojarse, se mantuvo firme. Cuando venga ese tal diablo, me lo voy a enfrentar yo. Genaro no lo podía creer. Su esposa, estaba dispuesta a negociar con el mismísimo demonio para salvarlo. Y así llegó el día. La tierra se estremeció. El cielo se nubló. Y en la noche más oscura, el diablo regresó por el alma de Genaro. Tocó la puerta, y fue María quien le abrió. Vengo por lo que me pertenece. No tan rápido. Quiero proponerte un trato. El diablo rió. ¿Una simple mujer retándolo? Pero su orgullo no le permitió negarse. Habla, ¿qué quieres? Si puedes cumplir 3 desafíos míos, te llevas a Genaro. Pero si fallas en uno, lo dejas libre. Para siempre. El diablo, confiado, aceptó de inmediato. 3 desafíos. Será pan comido. Pero no sabía lo que se venía. María se arrancó un cabello largo. Lo estiró con las uñas hasta hacerlo enroscar como espiral. Desafío 1, estira este cabello, exactamente como yo lo tenía. El diablo lo intentó. 1 hora. 2. Usó magia,
sopló fuego, invocó demonios. Y nada. ¿Qué clase de truco es este? María solo sonrió. Y sacó un canasto lleno de hoyos. Segundo desafío, trae agua del río en este canasto, y déjalo lleno aquí, sobre esta mesa. El diablo corrió una vez, 2 veces, 10 veces. El agua se escurría siempre antes de llegar. Y en su frustración, gritó al cielo. Fue entonces cuando entendió. Esta mujer no era común. Sus desafíos eran imposibles, porque estaban llenos de sabiduría, de estrategia y de amor. Está bien, me rindo. Quédense con su alma, pero no me vuelvan a invocar. Y con un estruendo, desapareció en la noche. Genaro se salvó. No por su fuerza. No por su astucia. Sino por la valentía de una mujer que lo amó más allá del miedo. Dicen que desde ese día, Genaro cambió. Nunca volvió a hacerse el flojo. Nunca volvió a burlarse del trabajo. Y por supuesto, nunca más volvió a invocar al diablo. La mañana siguiente fue distinta. Por primera vez en años, Genaro se levantó antes del amanecer. Se puso su sombrero, tomó sus herramientas y caminó hacia la milpa. Pero no para acostarse bajo el árbol. Esta vez, para trabajar. No vuelvo a dejarle a nadie mi deber, ni siquiera al diablo. Comenzó limpiando el terreno viejo. Quitó maleza. Sembró él mismo. Y aunque no sabía mucho, aprendía preguntando a sus vecinos. Se convirtió en otro hombre. Uno que por fin valoraba lo que tenía. Su esposa, María, también cambió. Pero no porque necesitara hacerlo. Sino porque sabía que su familia ahora tenía esperanza. No se trata solo de trabajar duro. Se trata de tener el valor de enfrentar las consecuencias de tus actos. 4 meses después, llegó la nueva cosecha. Pero esta vez, Genaro la había sembrado con sus propias manos. Y no eran solo elotes. Era el fruto de su esfuerzo. Su redención. Su libertad. En el rancho, todos comenzaron a notar el cambio. Ese es Genaro, no lo puedo creer. Ahora sí vale la pena hacer trato con él. Ya no era el flojo. Ahora era un ejemplo. Un hombre transformado por una experiencia que, aunque tenebrosa, le salvó la vida. Esta historia parece increíble. Pero muchos en el pueblo aún la cuentan. Algunos dicen que es solo un cuento para asustar a los flojos. Otros juran que fue real. Que Genaro existió. Que el diablo lo visitó. Que su esposa fue más valiente que cualquier hombre del pueblo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has dejado cosas importantes al azar? ¿Has dicho frases al aire sin pensar a quién podrían llegarle? Recuerda esto. Las palabras tienen poder. Y aunque no lo creas, siempre hay alguien escuchando. Genaro aprendió que no hay atajos en la vida. Que si no siembras tú mismo, alguien más lo hará, y cobrará el precio. Pero también aprendió algo más importante. Que a veces, quien realmente te salva, no es quien esperas. Y que el amor, si puede vencer hasta al diablo. Si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien que necesite una sacudida. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más relatos como este. Y haz clic en el video que ves en pantalla ahora, donde contamos otra historia real igual de escalofriante.